Hola amigos del Saber de Letras, una vez más les damos la bienvenida a nuestro espacio. El tema que trataremos en esta oportunidad estará dividido en dos capítulos por su extensión e importancia y hoy daremos inicio a la primera parte del contenido. La declaración de Juan en el capítulo 18 es categórica. Los judíos no tenían derecho jurídico para ejecutar una sentencia de muerte. Pero este tema es bastante complicado dado que los romanos no tuvieron nada que ver en la ejecución de Esteban. Aunque todo depende de cómo se entiende este incidente, muchos dicen que no fue una ejecución oficial, sino que fue un linchamiento popular. Pero eso no concuerda con que Esteban tuvo que compadecer ante el Sanedrín y la entrevista en que estuvo perseguida por el sumo sacerdote. ¿Cómo podemos entender la controversia de la pena capital entre los judíos frente a los romanos? Lo tratamos de inmediato, no te apartes. El Saber de Letras. Sabemos que cuando Esteban acabó su discurso, los miembros del Sanedrín estaban muy enfadados y arremetieron contra él. Y parece ser que estaba todo planeado y que tuvo lugar con cierto orden. Josefo menciona otro apedreamiento que tuvo lugar un poco más tarde, el de Jacobo, el hermano de Jesús. Pero eso ocurrió en un momento en que no había gobernador y Josefo deja bien en claro que aquello estaba considerado como un incidente fuera de lo normal. De hecho, como resultado, el sumo sacerdote fue destituido de su cargo. La Mishnah, aparte de dar regulaciones detalladas sobre los diferentes métodos de ejecución, nos dice que Eliezer habló de la ejecución de la hija de un sacerdote que había sido acusada de adulterio. Algunos dicen que la inscripción que prescribía la pena de muerte para los gentiles que entraban en los patios interiores del templo presume el derecho de ejecutar la pena capital. Incluso los romanos podían recibir esa pena, pero de hecho esa evidencia prueba justo lo contrario. Se trata de una concesión especial de parte de los romanos debido a la delicada situación de Jerusalén. Si el Sanedrín hubiera tenido este poder, no habría hecho falta una reglamentación especial. Fuera como fuera, esta regulación hablaba de los gentiles, no le daba derecho al Sanedrín de sentenciar a un judío a la pena capital. Además, encontramos en Josefo algunas afirmaciones que parecen apuntar a que los romanos eran los únicos que podían dictaminar la sentencia de muerte. También hay una tradición judía que dice que a los judíos se les retiró el derecho a ejecutar la pena de muerte 40 años antes de la destrucción del templo. Es probable que los romanos prohibieran a los judíos la ejecución de este tipo de castigo, ya que de lo contrario, los judíos podían ejecutar a los defensores de Roma. Los que sostienen que los judíos podían ejecutar la pena de muerte dan un número de ejecuciones muy bajo, lo que nos lleva a concluir que se trataba de una práctica muy poco común. Es más fácil explicar los hechos que sucedieron en base a lo que dicen, que los romanos se reservaron el derecho de ejecutar la pena de muerte, aunque en circunstancias especiales, cuando había un apoyo popular considerable, se hacía una excepción y se permitía que los judíos se tomaran la justicia por su mano. Otra teoría bastante similar defiende que los judíos podían aplicar la sentencia de muerte, pero solo podían ejecutarla si las autoridades romanas les daban permiso. Sin embargo, en la ocasión de la que venimos hablando, no sabemos a ciencia cierta con cuánto apoyo popular contaban los principales sacerdotes. No se atrevían a arrestar a Jesús por miedo a que el pueblo se rebelara. Así que para ellos casi fue propicio tener prohibida la ejecución de la pena y así la responsabilidad queda toda en manos de los romanos. Según Hoskin, los judíos podían apedrear a una persona, pero no crucificarla. Digamos que para los judíos matar a alguien en un apedreamiento no era matar, al igual que para los oficiales de la Inquisición, quemar vivo a un hereje tampoco lo era. En esta ocasión querían que lo sentenciaran por sedición y no por blasfemia. Así cuando Pilatos dice «juzgadle conforme a vuestra ley», Hoskin cree que les está dando permiso para que lo apedreen. Puede que así fuera, pero lo cierto es que no hay manera de demostrarlo. Crisóstomo decía que los judíos podían apedrear a Jesús, pero lo que querían era crucificarlo. También deberíamos mencionar a Strachan.
En su opinión, los judíos podían apedrear a alguien que había transgredido una ley religiosa, pero no tenían ningún poder para juzgar casos de sedición, es decir, por promover un alzamiento colectivo en contra de la autoridad. Por razones que desconocemos, querían que a Jesús se le acusara de sedición, que bajo la ley romana se castigaba con la crucifixión. Hoy concluiremos nuestro espacio señalando que la mejor propuesta sigue siendo la de A.N. Sherwin White. Deja claro que el gobierno romano guardaba celosamente para sí el poder de imponer la pena capital, castigo que no podían dictaminar ni tan siquiera los colaboradores más cercanos del gobernador, y que las evidencias con las que contamos respaldan firmemente la afirmación de Juan. Bien amigos, recuerden que la próxima semana hemos de continuar con el tema, pero bajo una mirada distinta. No se lo pierdan. Un abrazo y hasta la próxima. Adiós amigos.